presentación se va a basar básicamente en dos partes. Una donde voy a dar una introducción en lo que a mí me apasiona de la arquitectura, que es hacer que cada espacio honrar cada espacio, que sea desde su concepto, sea una ceremonia, crearlo, experimentarlo. Y también, después de presentar todo eso, voy a hablar un poco de los proyectos que he realizado en el Abatitlán. Nombré a mi ponencia Cuerpo, Mente y Espacios Sagrados porque como seres humanos somos un ente físico. Tenemos este cuerpo que nos hace experimentar la realidad, los espacios, emociones, todos los diferentes lugares. Somos como antenas, recibimos mensajes y al mismo tiempo mandamos mensajes e intervenimos en todo, en el territorio, en las personas. Entonces tenemos que ser conscientes de ese poder, y con la mente vamos creando todas estas sensaciones. También podemos crear ilusiones que son del futuro o incluso recordar cosas en el pasado. Y los espacios sagrados es porque es lo que nos conecta con el ser arquitectos, con crear estos espacios. Tenemos ese superpoder de intervenir en todos estos espacios y que son naturales. Es una gran responsabilidad, así que comparto esto que siento con ustedes y de cómo intervenimos. Asimismo, el mundo actualmente, como lo conocemos, puede ser un espacio que puede generar mucho estrés en las ciudades, en las intervenciones de relaciones humanas, y esto altera nuestra vida diaria. Así que más allá de hacer algo como espiritual o conceptual, esto nos afecta la salud. Así que un espacio bien diseñado es bueno para nuestra salud, y la salud es algo básico, es una necesidad, es un derecho que todos tenemos. Entonces, partiendo de que la arquitectura puede crear espacios saludables, tengo este cuadro donde identifiqué algunos síntomas como dificultad para dormir, ansiedad, estancamiento, problemas emocionales, relaciones, que uno piensa que no tienen nada que ver con la arquitectura. Es altamente relacionado con el espacio donde vivimos, en el espacio donde estamos la mayoría del tiempo. Entonces, algunos colores, algunos detalles, algunos materiales, orientación, puede cambiar y hacer evolucionar estos síntomas físicos en algo positivo para nuestra vida, como aumentar la claridad, el saber cómo hacia dónde vamos, un destino, tener una estabilidad emocional, incluso económica, armonía y tener una salud física óptima. Asimismo, los espacios son espacios vivos. Una obra arquitectónica tiene un sistema circulatorio que podrían venir, bueno, un sistema óseo, empezando por ahí, que es como su estructura, sus huesos. Es como un ser vivo, un sistema respiratorio, que es su ventilación, sus ventanas, y el sistema circulatorio, que vendría siendo todas las tuberías eléctricas de drenajes, sistema renal, cómo tratamos nuestras aguas, nuestros desechos. Y siendo tan complejo, un espacio vivo está directamente relacionado con su entorno natural, tiene que responder a ese entorno. Un espacio holístico. Me imagino que han escuchado la palabra holístico. ¿Qué es un espacio holístico? Un espacio holístico es un espacio donde algunas personas van a buscar sanación alternativa o sanación espiritual y física. Un espacio holístico no tiene que ser algo tan alejado de nuestra vida diaria. Un espacio holístico puede ser nuestra casa. Entonces, un espacio sagrado para mí es un espacio holístico que, estando ahí, se siente bien, se siente que estamos en el lugar correcto. Que les ha pasado que llegan a un espacio y como quieren salir de él o no están cómodos,
pues esto es real, o les ha pasado que a veces tienen algún problema y solo cambian de lugar su cama y todo se cambió algo, pues se cambió la energía. Entonces me empecé a interesar en el Feng Shui, y al trabajar en el lago Atitlán tenía mucha influencia de personas que venían con ideas alternativas. Entonces a ellos les gustaba, tuve esa suerte de que les gustaba experimentar. Ellos me decían: queremos una casa que sea zen. Ok, entonces empezábamos a crear, y ahí fue como aprendí, como me interesó mucho esto. Entonces hay un mapa que es como un mapa védico que muestra en la vivienda como una orientación, y luego esto es para proyectos nuevos. Muchas veces sí tenemos la ventaja de tener un proyecto nuevo y empezarlo de cero. Entonces, si podemos tener esa ventaja y espacio y todo, porque no siempre es así, pero entonces aquí se podía crear un espacio donde podríamos orientarlo según este mapa védico. Entonces decía: ok, la ingreso siempre al norte. Ahí va. Y ubicar, por ejemplo, tenemos aquí el lado de la carrera. Siempre me decían que la cocina tenía que estar en el lado sureste. Entonces, que eso traía como bendiciones o prosperidad económica si orientábamos también la habitación en el otro lado. Entonces yo empecé a observar eso, pero esto en realidad pasaba. Estas personas sí tenían como una vida bastante óptima, y siempre relacionando la vivienda desde como si es un ser humano. La casa tiene vida, los espacios tienen energía. Entonces hacía mucho sentido para mí tener, como yo relacionaba la vivienda como un ser vivo, también tenía energía. Otro concepto que también tenía que ver mucho con este diseño eran los 5 elementos y cómo se relacionaban en el espacio. Entonces los 5 elementos: fuego, agua, bueno, metales lo tienen aquí, tierra y madera, son los 5 elementos del Feng Shui. Pues el fuego representaba la fama, representaba como éxito. Entonces, tener un elemento de color rojo no era necesariamente tener algo rojo, podías tener unas candelas o un triángulo, y eso representaba en cualquier aspecto que estábamos buscando. Entonces, por ejemplo, íbamos al mapa y, por ejemplo, decían en el cuarto, en las relaciones, queremos algo exitoso. Entonces, un elemento rojo funcionaba. Luego, el agua se representaba como el elemento de fluidez, el elemento de éxito en la carrera, éxito. Entonces, ese se representaba con formas asimétricas, fluidas. Y luego teníamos el metal, que también era otro material. Entonces, si muchas de estas viviendas combinan elementos como madera, metal, tierra en forma de ladrillos cerámicos o rectangulares. Entonces, manejando estos 5 elementos dentro del diseño, al mismo tiempo estamos trayendo como bendiciones para la casa. Y la madera representaba a la familia. Eso se podía representar en el elemento madera, en los pilares, en los muebles, elementos sólidos. También la orientación de la vivienda dentro del terreno era bastante importante. Sería óptimo tener la vivienda ubicada la puerta ubicada al norte. Sin embargo, no siempre se puede hacer el diseño ideal. En el lago, principalmente, la mayoría de viviendas tienen la vista hacia el sur y todos quieren la vista, no importa lo demás. Entonces lo orientábamos, pero hay formas de balancear si no tenemos las puertas y todo en la forma que decía el Feng Shui. Y también la luz
que un espacio sea claro, iluminado, traía también como mucho balance en la vida de estas personas. Sin embargo, también puse unos elementos cuando intervenimos en una remodelación o en una vivienda que ya está construida, que no tenemos mucha opción de hacer modificaciones o cambios. Habían diferentes opciones que podíamos hacer para igualmente balancearla energéticamente, como primero que todo ordenar, sacar todo aquello que ya no necesitábamos, basura, cosas viejas que tenían energía estancada. Ese es el primer paso y ese lo podemos hacer todos en nuestra casa. Paso número 2 era identificar las fortalezas más que potencializarlas. Si teníamos una ventana amplia o el ingreso estaba una puerta grande, se tenía que potencializar. Y también había forma de invitar el interior, porque estaba bien como tener la naturaleza dentro de la casa, y a veces se podía hacer eso colocando un espejo en un lugar que reflejara la naturaleza en el interior, y ya teníamos la naturaleza adentro. Y también identificar dónde se perdía la energía. Ahí aprendí unos conceptos donde en los drenajes de los baños, lavamanos, duchas y de cocina, es un espacio abierto donde se va la energía. Entonces esos espacios es mejor si están como la puerta del baño siempre cerrada, la tapadera del baño siempre cerrada. Y aunque no crean, eso hace cambios en la dinámica de toda la casa. Y también no tener duchas en la espalda de las camas, porque también la energía del agua, si pasaba por la cabecera, no era apropiado. Y también, entonces los materiales del Feng Shui en realidad sí traían bastante, y son materiales que usamos en la construcción diariamente, como madera, hierro, puede ser piedra o cerámicos en la forma que se represente, algunas fibras naturales. Lo importante era tener como vida dentro de la vivienda. Al mismo tiempo, siempre me ha traído el diseño orgánico, entonces observar la naturaleza e integrar eso con los materiales era una dinámica que funcionaba muy bien y hacía los espacios bastante agradables. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de los proyectos para mostrarles en la vida real algunos de estos conceptos llevados a la ejecución. Estos proyectos se ubican en el lago Atitlán, que es donde he trabajado, y el primero que voy a presentarles se llama Kula Maya, y este es un hotel spa, un boutique hotel que se encuentra en una de las últimas playas de San Marcos. Entonces está muy bien ubicado y tenía la peculiaridad de que era el último espacio libre que se encontraba en San Marcos, así que era una gran responsabilidad ubicar algo en el último espacio libre que quedaba en la playa. El terreno no era muy amplio y el proyecto era ambicioso. Queríamos hacer un hotel y un spa y hacer una piscina al centro. El elemento agua era uno de los más importantes fuentes de inspiración, porque por el lago y porque en realidad en el lago hay escasez de agua. Entonces queríamos que mostráramos formas de filtrar y reutilizar agua de lluvia y que se representara en el proyecto. El terreno contaba solo con 2 árboles, una jacaranda y un árbol de llama de fuego, y el resto era como un lugar donde la gente tiraba desechos de construcción y desechos de orgánicos. Entonces se inició este proyecto en el 2019, que fue un reto porque durante la época de pandemia quedó un poco paralizado y tuvo algunas modificaciones. Entonces aquí tenemos los árboles, como eran los 2 únicos árboles que habían. La intención fue siempre integrarlos, y es lo que considero una de las partes más valiosas del proyecto. Aunque era una tipología moderna, teníamos que hacer 2 niveles. Utilizamos un sistema estructural de marcos de concreto con adobe. Entonces todas las paredes son de adobe
todos los muros del frente son de piedra y tiene una combinación de una losa acero en los entrepisos de concreto. Entonces, pienso que mantener los materiales orgánicos, pero al mismo tiempo combinarlos con una estructura moderna, a mí me ha funcionado muy bien en estas construcciones, porque se usa como lo mejor de los dos mundos, las propiedades de los materiales orgánicos, como que son térmicos, acústicos, es muy buena, y la estructura moderna que puede hacer que podamos levantar los dos niveles, que podamos aprovechar todo eso. No podemos como no utilizar estas ventajas. Entonces el proyecto se componía en una área central donde hicimos la piscina y 3 plataformas donde se dividió un área de domos y un área con restaurante, el spa y las habitaciones. Y dentro de estas 3 terrazas se integraron 3 fuentes de agua que se van filtrando le sembramos tul, que es la planta que está en la mayoría de orillas del lago Atitlán, que es una planta filtrante, una planta ecosistema y que le da oxígeno al agua. Entonces era como una forma de representar a todo aquel que visitara el proyecto, que viera las propiedades de la biodiversidad del lago. Aquí hay una vista de cuando estaba en construcción, el área de la piscina, y aquí hay unos detalles de los materiales que se utilizaron. Y eso estaba comentando que son algunas de las ventajas que tenemos en el lago, que podemos experimentar bastante. Número 1, porque tenemos como que es un territorio sin mucha normativa, lo cual tiene pros y contras, porque que no tenga normativa hace que muchos puedan experimentar, sin embargo, puede salirse de control. Asimismo, también hay como una atmósfera de que las personas los clientes quieren experimentar. Cuando te contratan como arquitecto, no siempre puedes hacer todo lo que quieres, sino tienes que tener una buena relación y tener ciertos valores que reflejen los del cliente. Y eso hace que esto hace la diferencia entre un proyecto donde se puede crear algo súper creativo y sí se habla el mismo lenguaje. Entonces aquí utilizamos botellas de vino recicladas en una de las paredes. Los techos son de palma, y también hicimos un experimento, que eso es lo que me gusta, que podíamos hacer con unos tubos de concreto. Hicimos este detalle de ventilación en varios de los ambientes. Y este era el lobby, que tenía una escalera flotante de metal en todo alrededor, y se puede ver que hay detalles que hasta que ya están construidos dices, wow, la luz como atravesaba los espacios. Y en la última foto hay un detalle del árbol que se quedó y la escalera lo abrazaba para subir al otro nivel. Entonces, muchas de estas soluciones no son necesariamente las más económicas, y eso también es una decisión que uno va a hacerse cargo cuando empieza un proyecto, pero que al final enriquecen tanto al proyecto que sí valen la pena. Entonces aquí se ve un detalle del árbol que tenemos los 2 árboles atraviesan 3 espacios. Entonces tenemos los 3 árboles, que igual esto es un reto, cómo cerrarlos en la parte de arriba. Así que la solución que utilizamos era utilizar como unas membranas, de lona con aros de bicicleta, y seguimos probando porque a veces ahí hay mucho viento. El árbol es un ser vivo, no es simplemente que se va cuando hay viento se mueve y nuestras cubiertas pierden un poco la estabilidad, y luego cuando llueve se mete. O sea que esto requiere mantenimiento bastante constante. Si lo volvería a hacer en otro proyecto, no sé, pero aquí
es un espacio que se enriquece mucho con el árbol. Y había otros elementos que se aplicaron, como el edificio en sí, la forma es bastante funcional, formas sólidas, rectangulares, cuadradas, pero agregamos elementos geométricos, sinuosos y femeninos en otros lados para mantener ese balance en este proyecto. Y aquí tengo un detalle de otros elementos que se pueden agregar después. La decoración. A veces no es necesario hacer un edificio que sea la arquitectura. A veces un espacio bastante simple, pero enfocado de una manera armoniosa y con un elemento decorativo es solo lo que necesitas. Y en el caso del lago, a mí me parece que el lago es el protagonista de este lugar. La arquitectura lo tiene que enmarcar. Entonces, exacto, ahí está. La arquitectura lo enmarca. Y en lugar de competir contra el espacio, nos integramos y las personas que experimentan el espacio en realidad lo agradecen. Y ahora les voy a hablar un poco del siguiente proyecto. Entonces, el otro proyecto está funcionando y ahora es un hotel con un spa y la gente usa la piscina, todo. Casa de Cristal fue la segunda vivienda en la que participé en el lago y fue un reto muy bonito porque tenía un terreno espectacular al frente del lago y con una topografía irregular, pero no es el más difícil que he visto, topografía irregular, y los propietarios tenían querían algo moderno, pero que al mismo tiempo que perteneciera al lago y que se sintiera como que están en la copa de los árboles. Y eso, entonces utilizamos un sistema de pilotes, porque la mayoría de soluciones que se hacían en terrenos así era hacer un muro de contención, modificar el terreno, pero era imposible hacerlo ahí, no había mucho material, iba a ser extremadamente caro. Entonces hicimos las columnas y la estructura de acero y empezamos a montar la vivienda. La vivienda es una vivienda de 104 metros cuadrados, un área social, una habitación y un recibidor. La geometría bastante simple. Si alguien hubiera visto el plano en su forma más pura, pensaría como esto es muy simple, quiero algo más. Sin embargo, cada detalle que tenía en cada pequeña cosa, desde los jaladores de la cocina, cómo entraban las puertas, eso era lo que le enriquecía este proyecto. Las lámparas se hicieron especialmente para este proyecto. Este detalle sobre el top de cocina, la mesa también, o sea, la hizo un carpintero para ese lugar. Y el espacio social se articulaba por una cocina, un comedor, una sala y una chimenea de piedra, siendo la chimenea casi el único elemento. Espero que tenga una foto. No se mira. Pero la chimenea era el único elemento sólido de piedra que existía. Los espacios son bastante abiertos y los materiales eran bastante puros, era el metal, concreto y madera. No había más, no necesitaba más. Vidrio, llevar esas ventanas a ese espacio fue como un reto. Se contrató el barco, el termómetro feliz, y ellos llevaron las ventanas y se tuvo que hacer una estructura, un encofrado afuera, solo para subir con unas grúas manuales las ventanas a un nivel y luego a otro nivel. Y eso fue lo más difícil. Entonces habían detalles muy, muy pequeños que si los aprecias, se siente bien el espacio. Como la gente está ahí, siente amplitud, siente que la energía corre. Y ahí se utilizaron conceptos de arquitectura pasiva bastante simples, pero que respetan completamente el entorno. Aquí no hay baños con agua, hay baños secos. Entonces uno dice, ¿cómo tienen una casa con baños secos? Significa que es un baño seco, que tiene una cubeta
ellos cada mes tienen que sacar esa cubeta, pero es un baño inteligente porque sí lo trajeron de Australia. No tiene un sistema de ventilación, pero era posible porque ellos se comprometen, como que el ser humano también da un poco de sí, porque ellos tienen que darle tratamiento a sus desechos cada mes, en lugar de que a veces uno solo echa agua y ya no sabe qué pasa, pero somos responsables de esos desechos. Entonces, aquí solo se generan aguas grises y esas se van a un sistema, no está aquí, pero tiene unos filtros naturales que pasa por piedrín, carbón activado, y luego a un humedal con banano. La otra vez tenían bananos y estoy segura que se los comen. Es una vivienda así totalmente sin ningún impacto sobre el medio ambiente. Y aquí hay otros detalles de cómo se ve con iluminación. La iluminación es un detalle muy importante en todas las intervenciones arquitectónicas que hacemos. De hecho, ahora, después de este proyecto y el otro que voy a comentarles, hay unos detalles que se piensan en arquitectura durante el proceso de diseño que hacen la diferencia totalmente en la experiencia del ambiente. Entonces, hay un detalle de cómo se mira la vivienda y de lo que se siente al estar dentro de ella, que estás como en el lago. Y entonces esa posibilidad que brinda la arquitectura de ser una plataforma para experimentar un espacio, seguro puede estar ahí aunque esté lloviendo, aunque haya viento, que eso es lo que hace la arquitectura, darnos un espacio de protección al ser humano. Sin embargo, no altera el entorno, se respetaron todos los árboles y se mantuvo el entorno intacto. Y esta es el último proyecto que les voy a hablar. Este se llama Casa Floresta y es uno de los que también me hizo traer bastante conciencia a cómo la energía y cómo se siente el espacio de los espacios sagrados, porque en este proyecto hicimos esta vivienda y un templo. Entonces, la Casa Floresta es una vivienda que tiene como elementos bastante clásicos, no es tan moderna como la otra, la Casa de Cristal, es bastante clásica, tranquila, sin embargo, aporta algo a los sentidos cuando entras. Sientes esta sensación de luz, de claridad, de bienestar. Ahí viene. Entonces, esta sensación se logró. Esta fue una vivienda que ya tenía también un terreno bastante increíble, porque se encontraba en una de las bahías de San Marcos y tenía una vivienda existente de piedra y tenía la característica de que cada pedazo que excavábamos tenía piedra. Entonces esta vivienda nos hablaba de que teníamos que construir con piedra, lo cual, aunque teníamos piedra en el lugar, no fue lo más barato, porque tallar esa piedra, ahora casi nadie construye con esos materiales porque es muy difícil. O sea, no es como ponían una piedra, había que tallarla, darle su forma, pero esta vivienda está construida 100% con piedra, todas las paredes, pero también le agregamos los entrepisos, fue una losa acero. Entonces habían elementos que se integran para combinar estos dos sistemas constructivos. Esta parte que vemos aquí como una sala en desnivel era antes un patio interior jardín, entonces
como que el terreno nos hablaba que tenía que ser en desnivel, porque ya era así. Y luego los elementos que utilizamos dentro siempre traían los conceptos de Feng Shui que teníamos: elemento metal, elemento madera, elemento cerámico. Y es como magia, pero hace que los espacios se sientan bien, se sienten cómodos, te sientes abundante, te sientes con claridad. Otro detalle en las camas, sí, es importante tener una cabecera en la cama, porque te da como la fortaleza en el lugar donde duermes. Entonces, eso también es algo que hay que notar en nuestra propia casa. Y luego habían elementos de detalles, como se dejaron varios nichos porque los muros de esta casa eran de 40 centímetros, entonces nos daba la oportunidad de crear nichos. Y también integramos maderas claras, colores claros y las fibras naturales. Y ahora les voy a hablar del templo, que es uno de los espacios que en este caso es un espacio sagrado, es un espacio holístico. En este proyecto, este templo tiene el fin de hacer baños de sonido, sanación de sonido. Entonces uno entra ahí y entonces cantan y tocan cuencos, y la gente, pues las vibraciones del sonido hacen que las personas lo ayuden en su salud. Entonces este espacio tenía que tener como ciertos conceptos. Esto es como las iglesias modernas, porque es a donde van las personas ahora a hacer una sanación. Entonces los conceptos eran bastante, por ejemplo, la entrada también la teníamos que ver, en este caso la orientamos al este, y al otro lado teníamos un altar, este lado. Entonces ese espacio para el altar era muy importante, tenía que tener una pared sólida, pero al mismo tiempo estar en el lugar de la entrada. Y en este caso el templo se dividió en un octágono, lo cual también daba balance. Era un número bastante, era un número importante, tenía que tener 8 lados exactos, ser un octágono y tener un espacio en el centro que representaba como la iluminación. Entonces, cuando yo fui creando este espacio, yo no tenía mucho, no estaba tan familiarizada con lo que iba a hacer. Conforme fue el proceso, pero la persona con la que estuve trabajando, ella hacía esto por muchos años. Entonces ella quería un espacio donde ella pudiera realizar de una forma eficiente y fácil sus terapias. Entonces ella lo sabía perfectamente y yo sabía cómo construirlo, y ahí fue donde tuvimos una buena comunicación. Cuando estamos en un proyecto tenemos que aprender de varias cosas. Si estamos diseñando un hospital, tenemos que saber cómo piensa un doctor. Si estamos diseñando una escuela, cómo piensa un maestro. Y en ese caso tuve que entender bastantes cosas de estos sistemas y tratamientos holísticos. Entonces, otra cosa muy importante era la iluminación. Entonces tenemos luz de diferentes formas en las paredes, y en este caso a ellos no les gustaba luz en el techo ni luz blanca, solo era luz amarilla, y todas las luces son dimmer, y hay como 4 diferentes sets, porque hay otro aquí, y yo pensaba así, ¿por qué tanta luz? Es como, y todos se iban manejando, y al final tenían un sentido, porque teníamos que crear diferentes experiencias, depende de las diferentes tonalidades de luz. Entonces después de esto yo ya no volví a pensar nunca igual de la iluminación, y ahora me gustan mucho las luces de pared en lugar de las del techo. Entonces sí tenían un propósito bastante importante. Y aquí hay unos detalles de cuando se concluyó el templo. Tiene una de las vistas más bonitas del lago, y cumple el propósito porque aquí caben como más de 30 personas. Se reúnen, hacen la ceremonia. Cuando es de día se ve así, y cuando es de noche es bastante interesante porque se van viendo los juegos de luces, los contrastes.
aquí otros detalles, donde también tenemos el elemento. Estos muros también eran puramente de piedra, repellados con adobe, y la madera en este caso fue ciprés y con acaste. Entonces, después de haber experimentado durante todo este tiempo como un espacio físico que como arquitectos podemos crear y nos puede cambiar prácticamente la forma en que vivimos, pensamos y nuestras relaciones, pienso que tenemos derecho, y todas las personas, de vivir en un espacio saludable y holístico, que significa un bienestar para nuestra salud.